Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Este es el primer evento de la temporada 2017-2018 y es para nosotros un placer tener a Iván Darias Alfonso, un escritor cubano que vive en Austria, ¿no? En Viena, exactamente. Presentando su libro Viejos Retratos de La Habana. La presentación va a estar a cargo de Pío Serrano, otro amigo de la casa, y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy Fernanda Sánchez, representante de la editorial. Primeramente, antes de que comience la presentación de este libro, me gustaría hablarles un poco sobre nuestra editorial. Es un placer para mí poder abrir esta sesión. El Cheo Editorial es una editorial especializada en la publicación de autores españoles contemporáneos y emergentes, siendo actualmente una de las editoriales con mayor crecimiento en España y América Latina. Somos una editorial joven que inició su actividad en 2011 y publicamos aproximadamente unos 150 títulos por año. En virtud de los métodos innovadores de producción y distribución que desarrollamos, todos los libros publicados por Cheo Editorial los podéis encontrar en la página de internet de Cheo o en las librerías físicas de España y de América Latina. La política editorial adoptada por Cheo pretende democratizar el sector editorial, ofreciendo las mejores oportunidades para los autores y ofreciendo a los autores excelentes obras de variedísimos géneros a un precio justo y de excelente calidad. Asimismo, nuestra editorial se distingue por la apuesta por buenas ediciones, independientemente de si se trata del primer libro de un autor, de su edad o su influencia mediática. Cheo Editorial es una editorial que apuesta por el crecimiento de su proceso editorial hacia otros países de lengua oficial española y, además, ya forma parte de un grupo editorial que abarca varios sellos internacionales que publican en diferentes países como Portugal, Brasil, Alemania, Angola, Bélgica, Cabo Verde, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Irlanda y Reino Unido. Les invito a conocer nuestras colecciones literarias y autores emergentes. Y sin más, agradezco vuestra atención y paso la palabra al señor Pío. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo, por supuesto, la gratitud, por supuesto, del autor, de la editorial y mía propia a este recinto, que es un poco, como decía yo a Claudio arriba, es un poco la casa de Cuba, de Chile, de Argentina, que es la casa un poco de América, es un pedacito siempre generosa, siempre abierta, siempre dispuesta a acogernos con cariño que ellos acostumbran, la atención además que hacen en este espléndido sitio, con la memorabilia espléndida que tienen de nuestros autores, la escritura, la huella física que nos han ido dejando y que ellos recogen aquí para placer de todos nosotros. Eso en primer lugar. Bueno, como bien ha dicho Raúl, presentamos esta tarde un libro, Viejos Retratos de La Habana, que bien pudiera presentarse también, si no fuera chusco, era un poco feo y tal, como Retratos de Viejos en La Habana, porque de eso se trata. Esto es el relato de 24 horas en la vida de un puñado de ancianos, cubanos todos, sobrevivientes en una Habana en ruinas, en la que lentamente van perdiendo la memoria de los hechos más inmediatos, al tiempo que regresan a la calidez de una memoria antigua, de épocas felices, que se resiste a desaparecer. Este es, pues, un libro sobre la desmemoria y la memoria, y de la soledad y el abandono. Su autor es el escritor cubano Iván Darias Alfonso, que no nació en La Habana, pero que entre sus calles y aulas observó con mirada de entomólogo el difícil transcurrir de nuestros mayores. Licenciado en periodismo, su primer libro de cuentos, El Mundo Silencioso, mereció el premio David 2001, publicado en 2002, que concede a escritores jóvenes la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Después recibiría un doctorado en estudios latinoamericanos en Birkbeck, Universidad de Londres, autor también de numerosos ensayos sobre la memoria, la identidad y la historia cubanas. Es periodista de profesión, hoy reside en Viena, Austria,
y espera un hijo. Hija, bueno, ya sabe más que yo, a ti te compete. Pues hija, la espera. Lo primero que llama la atención de este libro es su temática. No es habitual entre las novedades literarias que suceden, que se acercan, que se aproximan al tema de la vejez. Los escritores al día, tanto como los sistemas públicos de... Los escritores al día, tanto como los sistemas públicos de asistencia social, prefieren mantener a los viejos fuera de la vista, recluidos en mejores o peores reservorios, donde, ya que han dejado de ser productivos, se les mantenga a distancia. Iván ha tenido el coraje de fijar su mirada en ellos y devolvernos la imagen nunca estereotipada de 6 ancianos reconocibles en su particular identidad humana, íntegra aún en las trampas que les hace la levedad de sus olvidos parciales, porque en ellos late todavía una existencia con sus glorias y sus ruinas. Pero no siempre fue así. Hubo épocas, civilizaciones, para las que el anciano era un ser venerable. La sociedad china, por ejemplo, sujeta a los severos y sensatos preceptos del confucianismo, situaba a sus mayores en los más altos rangos, el más alto rango de la unidad familiar, a semejanza del emperador, que lo era de la sociedad total. En otro ámbito, las sociedades africanas y precolombinas solían acatar las consideraciones que emanaban de sus consejos de ancianos. Y la tradición judía, asentada en la sabiduría de sus longevos patriarcas y profetas, ha heredado un honorable respeto hacia sus mayores, considerando su ancianidad como un don divino. Los proverbios y el Eclesiastés, la Torá en general, sentencian en numerosas ocasiones la sabiduría y la prudencia de los ancianos y advierten sobre la reverencia que se les debe. También en la tradición occidental, propia de las sociedades agrarias preindustriales, la familia se arracinaba en la casa familiar de los abuelos, alrededor de los cuales crecía y se multiplicaba, y cuya soberanía no se discutía. Menos aún se pensaba en apartarlos y marginarlos. Vetustos morían entre ellos y eso los honraba a todos. Cierto que vivimos en una época paradójica. Florece en ella el mayor de los progresos técnicos y científicos, al tiempo que se impone una suerte de idolatría por la juventud, al tiempo que se advierte al tiempo que se impone una suerte de idolatría por la juventud, advertimos cómo se consagran los dones juveniles, el atletismo, su enfático culto al cuerpo, como si de una deidad recién revelada se tratase. De ello se ocupan la publicidad, la efímera actualidad de las tendencias, la sacralización del deporte de masas y sus icónicos héroes, las películas de fantásticos protagonistas superdotados. Mientras que, por otro lado, se prescinde de la experiencia de los trabajadores mayores, aun cuando estén altamente cualificados. Se suceden los despidos anticipados, se cuelgan carteles de eméritos a valiosos profesores en lo mejor de sus saberes. Pero, con todo, lo más cruel es la manera en que, como si fueran despojos inútiles, se arrumban seres humanos desgajados de su entorno familiar por la gravedad de una única culpa: no haber sabido desaparecer a tiempo. Ahora bien, conviene subrayar que no se puede simplificar el tema atribuyendo los males señalados al progreso científico y tecnológico, que por su parte han aportado un decisivo esfuerzo al mantenimiento de la salud física y psicológica de los ancianos. Más bien, habría que señalar al comportamiento de amplios sectores de la sociedad. Es cierto que la sociedad industrial desalojó los campos, la vida rural
y que con estos desplazamientos demográficos se perdieron sus valores y convenciones. Y las ciudades industriales se llenaron de la sangre joven y audaz que necesitaban los tiempos nuevos. Y los ancianos quedaron abandonados en pueblos solitarios o fueron arrastrados a una ciudad que no tenía sitio para ellos. Una cultura de consumo desmedido exigió de la mujer su cuota de productividad. Hay que matizar, es de un tipo específico de productividad. La mujer siempre fue productiva, en las zonas agrarias no hay ser que trabaje más y más intensamente que la mujer. No es que la mujer trabaje, no es que siempre ha trabajado, y no solo como ama de casa y cuidadora, sino en el campo. Te recuerdo a mi abuela arrancando la yuca del sembradío de tal, junto al abuelo, mientras el abuelo se besaba la habitabilidad del hogar familiar quedó reducida, se hizo precaria. Por todas partes sobraban los ancianos. No se sabía muy bien qué hacer con ellos, hasta que nos llegaron los modelos de los homes, las residencias de ancianos, refugio último a donde depositar el sobrante humano de esa nueva sociedad. Hace algunos años, en los 80, otro escritor cubano, Guillermo Rosales, reveló en su novela Boarding Home el testimonio de todo lo triste y terrible que esconden algunas de estas instituciones, en este caso en la ciudad de Miami. Probablemente el estudio más lúcido y mejor documentado sobre el tema se encuentra en las páginas de La vejez, obra de Simone de Beauvoir, publicada originalmente nada menos que en 1970, donde la señora Beauvoir señala con agudeza que la condición del anciano le viene impuesta por la sociedad a la que pertenece, al tiempo que recorre de manera exhaustiva los condicionamientos históricos, psicosomáticos, sociopolíticos y económicos de esta realidad, en un esfuerzo por delimitarla, imprescindible para poder abordar un tema como este, tan espinoso como este. La paradoja sobre lo que venimos diciendo se acrecienta cuando leemos sobre las recientes investigaciones para prolongar la vida hasta los 140 años, cuando todavía no sabemos cómo lidiar con los septuagenarios actuales y que nos rodean, salvo quizás en alguna literatura de ciencia ficción en la que conducen a los ancianos a un lugar supuestamente paradisíaco donde serán convertidos en ceniza, o en otra en que los envían, se deshacen de ellos, enviándolos a un lejano planeta. No es el caso de los protagonistas de estos relatos. La mirada rehumanizadora de Iván Darias los observa en su existencia singular de individuos, habitantes solitarios en sus hogares. Son un puñado de resistentes negados a perder su identidad, sin importar la vacuidad de su desmemoria ni la precariedad de su sobrevivencia. Los 6 relatos que ofrece el autor comparten 2 circunstancias comunes: la desmemoria y la ruina de la historia, el perverso efecto del tiempo, la prolongada existencia que ha ido lentamente royendo esa generosa y simpática función de las dendritas que mantiene abierto un sistema de comunicación cuya ausencia anuncia la degeneración neuronal que conduce a un lento proceso de olvido. Pero esto es solamente fisiología, la fría descripción que nos ofrece la ciencia y que no tiene por qué adentrarse en la casuística persona a persona de quienes van siendo progresivamente despojados de parte de su memoria. Y la memoria es el sustento, el sustrato que alimenta y define a cada persona. Para explorar esos efectos individuales únicos, la literatura, como solo sabe hacerlo la escritura, y este libro en particular, se asoma a las conciencias que sobreviven insertas en ese agujero negro del olvido. Cada una de estas 6 historias, cada una a su manera, pero a todas atenta la mirada del autor, que va más allá y sobrevuela esa circunstancia común para procurar revelarnos la integridad humana que subyace en cada uno de los sujetos,
hombres y mujeres protagonistas de estos relatos. La segunda circunstancia común a estas historias viene dada por la condición de los protagonistas de cubanos, que desde la altura de sus años contemplan memoriosos, porque los recuerdos del pasado son más resistentes a la desmemoria, los relumbrones de felicidad vividos antaño, las ruinas de sus proyectos vitales, la dispersión de las familias, la precariedad, el sordo rencor que a su alrededor siembra el sectarismo. Así, en Cara Diva, el primero de los cuentos, encontramos una resistente. Ella recuerda su pasado de tablados y castañuelas, su feliz matrimonio, rostros y circunstancias que se inscribían en aquella Habana tan vivaz y luminosa como ella misma. Y cuando un amigo la pasea por sus calles, ella revive, como en una película, el esplendor perdido de la ciudad. Una mujer que no se deja derrotar y que entre la bruma de sus recuerdos y la ruina que la rodea, sostiene los restos de su existencia y canta. El segundo cuento, relato, La mujer de al lado, como espejos encontrados, relata el contrapunto entre el olvido voluntarioso que procura una vecina vencida por la vida, desgarrada por la historia, y los olvidos que van nublando la conciencia de Nélida, agobiada por la nostalgia de las hijas en el extranjero, sin que ello haga mella en su carácter bondadoso. Nélida se define aquí más que en su parcial desmemoria y el rumiar doloroso de las ausencias, en su voluntad por ayudar a quienes la necesitan, y en este empeño solidario confirma su propia existencia. Tercer relato. En un martes cualquiera, relata, en el tercer relato, un hombre solo, 24 horas de desconcierto, olvidos y fantasías de Humberto, un anciano viudo que a los tropiezos de su edad tiene que enfrentarse a sus frustradas fantasías eróticas, al tiempo que afrontar el malestar que le causan los cambios que se van produciendo en una nueva sociedad que no entiende, que no acaba de comprender. Entre ellos, la aceptación de un hijo que ha tomado como pareja a un joven y musculoso entrenador con los que tiene que convivir constantemente irritado. Pero con la sabiduría de quien mucho ha vivido y que desea continuar su vida, reconoce al final la excelencia de la comida que el hijo y el nuero le ofrecen. El cuarto cuento, Sierra Maestra, relato, cuento, historia, Sierra Maestra, probablemente sea el relato más explícitamente político. Se trata de una pareja anciana, Carmen y Benny, memoriosa de los despojos a que ha sido sometida y desmemoriada de lo inmediato, resentidos sus huesos por la avanzada edad, tiene que sufrir la vecindad airada de un antiguo militar del régimen, también ya envejecido, que abroquelado en su sectarismo ideológico no deja de importunarnos. Es notable cómo esta historia revela la capacidad de existencia y resistencia vital de estos ancianos, de los cuatro, que aunque motivados por sentimientos opuestos, el odio acumulado de uno y la expectativa de venganza del otro, se resisten a la opacidad de una vida sin sentido. Luz y Esperanza son dos hermanas que dan título a este quinto relato, cuyo tema bien habría podido inspirar un cuento de Cortázar. Esperanza convive con Luz en la mansión familiar que ésta conserva, después del derrumbe de su codiciado piso en la Habana Vieja. Sabemos que ambas hermanas han disfrutado de una próspera existencia de gran actividad social. Las conversaciones de las hermanas fluyen entre la memoria de aquel luminoso pasado, el desgranar de nombres queridos y perdidos y las precariedades físicas y económicas que padecen ahora. Tales agobios las obligan a deshacerse lentamente de bienes preciados
que debe malvender para sobrevivir. Sin embargo, aún hay una circunstancia que las podría librar de su miseria: la afanosa búsqueda de un valioso broche escondido en algún secreto lugar de la casona, oculto en el año 1920. O lo encuentran o no lo encuentran, búsquenlo en el quinto cuento. El último relato, el sexto, lo reserva el autor para otra circunstancia del cubano: la errancia, el éxodo, la diáspora o el exilio, a donde muchos cubanos se ven obligados a habitar sus minúsculos archipiélagos. En Rosary Gardens, el doctor Pablo Tobar vive la soledad de su exilio, después de una carrera como profesor de medicina en Londres, alimentado únicamente por la nostalgia de Doris, su mujer fallecida, la desesperanza de las cartas que no llegan, la distancia que lo separa de su único hijo y de una querida sobrina, nacida en Cuba. Rumia los recuerdos, los paladea. Para mi gusto es el mejor de los cuentos. Rumia, con una precisión en la escritura y un paladeo que agradece el lector, rumia los recuerdos, la memoria de sus felices años habaneros y del reencuentro en 1979 con una Habana degradada que le recordaba el Londres bombardeado de la posguerra. Los giros de la historia, sus viajes, lo salvan de su desamparo los rutinarios paseos, cada vez más penosos, y la amistad de su colega, el compatriota médico también, Fernandito Soto. Lo salva también su capacidad de resistencia a la monotonía, y bajo el influjo vital de su sobrina Cecilia, ahora instalada en Andalucía y de donde lo llama, se sorprende una tarde gris de noviembre, un mes en el que nunca pasa nada, se dice él, y se pregunta si no le tocará ahora comenzar de nuevo. Estos relatos nos descubren, entre otros hallazgos, que la vejez no es algo que nos sucede como una enfermedad o un accidente, sino que es un estado de nuestra vida, un estado por el que transcurre todo ser vivo y que forma parte natural de todo trayecto y proyecto existencial, y que así como nos despedimos de la infancia, nos abrimos a la adolescencia y asumimos la adultez, nos instalamos en la vejez. Algo que de ninguna manera es un portazo a la dignidad y el decoro de la existencia, y que es conveniente subrayar. Se distingue de la terrible y prácticamente desolada senilidad, derrumbamiento fatal del cuerpo y de la mente, y que sería materia de otro libro. En el contexto de este libro me gustaría, si no fuera la hora que es, decirle, váyanse corriendo a la Fundación Mafre, pero lo podrán hacer mañana, para ver una espléndida exposición de fotografía de Nicholas Nixon, que se llama Cronología de las Edades. La cronología de las edades viene a resumir un poco esta cosa que tú dices, decir, cómo es posible envejecer conservando la dignidad, conservando el decoro, conservando incluso la belleza de la serie de fotografías sobre 4 hermanas a lo largo de años, que va fotografiando el año por año, el mismo día. Es un espléndido correlato de este libro. Yo me imagino que después de haberlo fatigado con esto, Iván, ¿querrías decir algo? Por favor. Bueno, muchas gracias, Pío, por esa introducción. Estoy emocionado porque veo mucha gente que hace mucho tiempo que no había visto, y este fue un pretexto para verlos también, o sea, llegar aquí y presentar el libro, que llevó tiempo en escribirse porque tuve que alternar las rigurosidades de hacer un doctorado en Londres, donde estaba viviendo, y luego pues encontré una editorial, pero había muchas ganas de contar estas historias,
que estaban ahí y que no quería dedicarme tanto tiempo a la cuestión académica me impidiera que esas historias desaparecieran, porque las estaba rumiando con mucho tiempo, pero no había podido sentarme. Y bueno, una vez terminado todo, entregada la tesis, empecé a terminar de concebir el libro y de escribir los cuentos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo muchas preguntas, pero si alguien quiere, le doy la palabra. Bueno, sí, lo primero que se me ocurre, Iván, es como decía yo por ahí en alguna parte, ¿no? Cuando la actualidad más inmediata se fija en la juventud, se fija en el cuerpo, se fija en tal, que si yo, la juventud es lo que manda, es lo que está presente en todas partes. ¿Cómo diablo se te ocurrió asomarte un tema tan espinoso como este, el de la vejez, siendo tú mismo un joven? Cómo de pronto tu mirada se fue, como no conozco el contenido de tu libro de cuentos anterior, me imagino que es la primera vez que te asomas a esto. Y un poco la pregunta es cómo, por qué. No solamente te asomaste, sino un volumen completo, 6 libros que están concentrados en historias muy concretas. ¿Cómo fue eso? Sí, el primer libro, a mí me interesaba mucho reflexionar sobre los cambios, o sea, la manera en que cambió drásticamente y que a muchos nos tocó vivir la sociedad cubana a partir del año 89. Y el primer libro era más esa visión, pero de personas jóvenes, personas más o menos contemporáneas conmigo. Pues emigré, pasó el tiempo y me di cuenta que ya las personas que había dejado en Cuba con cierta edad, pues por supuesto habían envejecido y estaba interesado en contar qué había sido de su vida. O sea, muchas de las historias del libro son personas reales, por supuesto, personas que conocí. Hay mucho de ficción también, pero quería también pensar, porque leía, trataba de leer, aunque no mucha literatura, porque estaba muy ocupado con otras cosas que necesitaba ocuparme de muchas lecturas que debía, porque uno sale de Cuba y lo primero que siente es una necesidad de información que no le va a alcanzar el tiempo para recuperar todo lo que ha perdido, todo lo que debió saber, que por X o Y no pudo saber, principalmente por la censura, pero también por muchas cosas, la manera en que se estructura el propio conocimiento y la producción del conocimiento dentro del país y fuera. Y entonces, pues, leía de vez en cuando literatura sobre Cuba o cosas que llegaban de Cuba y veía que todo el mundo se esforzaba en la historia de las personas que querían salir. O de los jóvenes que estaban tratando de vivir en una Cuba muy diferente a la que uno había dejado. Y entonces pensé en cómo contar lo que estaba pasando a través de las personas que no iban a poder irse, porque ya tenía una edad que era imposible comenzar cualquier plan de migración, y porque casi toda su familia había emigrado. Y entonces eran las únicas personas que habían vivido en otras épocas, que habían conocido otros tiempos, y que cómo sería, especialmente cómo sería para ellos contar el presente, pero a partir de su experiencia, de sus vivencias, que eran totalmente diferentes a las personas que motivan las historias del primer libro. Muy bien. Eso me hace pensar que es un libro de ficción, obviamente, es decir, algo de experiencia de personas mayores que ha conocido en Cuba, un plato con ellos, pero que cada una de las historias es ficción, es decir, no parte de una anécdota concreta, lo que también es más apreciable en el libro. También hay otra cosa que me llama la atención, y es que, sobre todo en 5 de los cuentos, los 5 primeros que se desarrollan en La Habana, tus protagonistas, que son cubanos, habaneros además, viven una existencia entre la desmemoria y la soledad, pero tú los inscribes en una precisa cartografía urbana. Además eres muy preciso en eso, muy concreto como lo sitúas, pero más que fijarme en eso, me pregunto ¿por qué todos los relatos se circunscriben a La Habana? ¿Qué pasa en el interior? ¿Qué pasa en las provincias? ¿Cómo vive la ancianidad, este tipo de ancianidad, cómo se vive en provincias?
y como ninguno aparece, claro, se rompería el título, lo raro que existe y tal, pero ya como autor y interesado en estas zonas de la marginalidad de la vida cubana, sí. Pues sería motivo para otro libro, me imagino, esas historias por ahí, pero o sea, lo que te decía de esa literatura que me llegaba de La Habana, yo quería contar también otra versión, porque, por supuesto, hay muchas Habanas, ninguna historia que se cuente va a ser la historia de La Habana o la historia de Cuba, y se me ocurrió pues, hacerla a partir de estos personajes. Hay algunas referencias al interior, a las provincias, pero bueno, por este caso, como surgió el primer cuento, que es el cuento de Carariba, después salió otro cuento de La Habana y quería hacer este libro más bien temático, pues pensé, me interesaba mucho el tema en algún momento, o en casi todos los cuentos está el tema de la diáspora, porque lo estaba investigando y estaba conociendo muchas historias que dentro de Cuba no sabía, nunca me habían contado, no había tenido acceso a ellas. Y entonces pues se me ocurrió más centrar el libro en La Habana y en estos personajes, de personas que emigran, porque también, o sea, viven en determinados barrios de La Habana donde las identidades son diferentes, son muy peculiares, y eso pues lo quería también contar. Pues ha sido un acierto esa selección tuya y el fijarte específicamente en La Habana, que además es un elemento icónico, ¿no? Para hablar de Cuba, La Habana, pues ya está. Ahora, tú hablabas de cómo aparecen también las experiencias, que es una especie de contramirada de estos viejos que viven en Cuba, pero cómo penetra en la vida de ellos esas otras vidas de hijos, parientes que viven en la diáspora, en el exilio, fuera de Cuba. Esa relación que tú estableces está muy bien también, porque parte del agobio, parte de las precariedades, no solo físicas y económicas, sino emocionales en que viven estos ancianos, se trata precisamente por esas ausencias, esas dolorosas ausencias a las que la historia, por resumirlo de alguna manera, la historia los ha conducido. Eso también ha sido un acierto y estoy seguro que un trabajo de investigación, como acabas de decir ahora. Pues sí, porque desgraciadamente los vínculos entre las personas que emigran de Cuba y la isla se hacen bastante difíciles, ¿no? Uno viviendo en Londres, que es una ciudad tan multicultural, donde encuentras personas de todo el mundo, te dabas cuenta que era muy fácil mantener relaciones las personas que vivían ahí con países tan diferentes como la India o las Islas Solomón en el Pacífico, y se comunicaban, tenían una comunicación con sus parientes ahí en las tierras de origen mucho más fluida que cualquier cubano que emigre pueda tener con su hija, con su familia. Fíjate, en el relato La Sierra Maestra, este es el único donde se explicita de una manera clara las confrontaciones políticas. Esto también de alguna manera refleja alguna experiencia, alguna manera en que has querido reflejar estos encontronazos entre distintas mentalidades, la sobrevivencia de esos enconos de carácter político, evidentemente, entre estas dos parejas de ancianos, que se hace tan explícita por el hecho de que uno de los protagonistas fuera un militar del régimen, ex-militar del régimen. Bueno, el problema que pienso que quería hacer una historia original y el tema político ha estado bastante tratado en la literatura, en el periodismo, en los medios que escriben sobre Cuba, en fin. Y quizás el tema no esté tan en los demás, no esté tan explícito como tú dices en pero también quería que hubiera pues una historia también que al final todavía para mucha gente el único referente que hay de la isla es el tema político.
y por supuesto no es la misma aproximación que uno haría en los años 60, 70, 80 o ahora, pero hay personas que todavía viven allí que nunca se fueron, por ejemplo, y que vivieron pues, todos esos vaivenes políticos que pasaron durante la historia reciente de lo que se llamó la Revolución. Bueno, yo creo que este es uno de los logros de la escritura tuya de este libro. No sé tu condición, imagino que no eres un exiliado, eres un emigrante, qué sé yo, qué sé. La generación mía sí, fuimos exiliados. La generación tuya ha cambiado, no tu generación, las condiciones políticas del país, del propio régimen, ha facilitado. Bueno, en determinadas circunstancias la gente pueda viajar, salir fuera de Cuba, luego volver, regresar naturalmente al país, más o menos, lo que permite hablar de éxodos, de migraciones, y ya no esa palabra tan terrible y desgarradora que es el exiliado, el exilio tal, que yo creo que ha formado parte más bien de la generación mía y de alguna otra subsiguiente. Y creo en ese sentido que no en contrario, sino de otra manera, a cierto tipo de literatura cubana escrita en el exilio, que a veces está llena, la denuncia política arrastra la capacidad literaria de reflejar mejor un mundo como el que se desea. Y que esa rabia a veces, pues, de alguna manera entorpece los mecanismos interiores del relato, que tiene que ser vivo, denunciador por sí mismo, y sin embargo la mordida esa de ira y de furia a veces bueno, pues estropea el hecho literario. A mí me parece muy bien esta presencia incidental, porque está en todos los cuentos, está presente. Desde el momento en que una anciana se queja por las dificultades que está pasando y las nombra, las dice, y además están muy bien situadas por ti porque están en todos los barrios de La Habana. Están desde La Habana Vieja hasta Miramar, están en el Vedado, son familias que fueron pudientes y son familias que vivieron una vida normal, con obreros, tal, que se yo, pequeños comerciantes, lo que da también una visión variada, sociológica de esta gente, pero todos están dolidos, todos están mortificados, a todos de alguna manera los ha dañado el proceso, pero no insistes en ello, es decir, después de eso no dices, igual que es que la ley no sé cuánto y por qué, no, está ahí. El lector inteligente se da cuenta que es un puñado de gente que sufre la historia, que padece la historia, sin que tú, por eso te decía que me llamaba la atención Sierra Maestra, porque ahí, bueno, hay una, hasta se ve con simpatía el último encontronazo que se produce entre estos dos ancianos, porque se ve como eso, ¿no? Como una de esas películas que vemos de dos ancianos que disputan y que han venido disputando a lo largo de los años, uno cultivando un odio feroz, el otro un resentimiento tal, y termina siendo pues, una visión un poco humana, que deja la huella sangrante de la historia, pero también más humanizada. Ahora también me gustaría saber no hace tanto que tú saliste de Cuba, imagino que te mantienes al tanto por las páginas, por los libros, por las cosas que se publican sobre la literatura cubana actual. Cuando decimos la literatura cubana actual, ¿qué queremos decir? ¿O qué quieren decir algunos? ¿O cómo se puede decir? ¿De cuántas maneras? Yo creo que la literatura cubana, por mi opinión, es una sola, la que se escribe dentro de Cuba, la que se escribe fuera, la que se escribe en esos múltiples archipiélagos por donde han ido asentándose los cubanos, emigrados, exiliados, refugiados, whatever, lo que sea. Pero te pregunto a ti si tú crees que se puede diferenciar la literatura cubana escrita fuera de Cuba con la literatura cubana que se escribe dentro, y si hay alguna diferencia, cuáles son, algunos rasgos, cómo podríamos distinguirlas, aunque no las consideremos distintas, aunque consideremos que forman parte de un tronco único, un elemento troncal que es la literatura cubana, que por otra parte también tiene sus raíces en el siglo XIX. La literatura cubana ha tenido en el exilio bueno, algunos de los mejores momentos de su historia. En Heredia, en Cecilia Valdés, en Cirilo Villaverde, en el propio José Martí. Está impregnada la historia cubana, la literatura, la literatura cubana con fuera, dentro, fuera, exilio, interior, tal. Dime tú. Yo no soy un especialista en literatura,
lo que te podría hablar es que sí creo que hay una diferencia entre el escritor que no vive en Cuba y que sigue produciendo, porque su literatura va a estar marcada por su experiencia, y su experiencia fuera de Cuba siempre va a ser totalmente diferente a cualquier vivencia o a cualquier existencia que él hubiera tenido o ella hubiera tenido dentro de la isla. Y creo que sí, que en una sola, por supuesto, lo que difiere son, digamos, a veces los lugares donde ocurren los hechos, la manera de enfrentarse al relato en sí, la manera en que lo narran. Hay quien tiene influencia de, por ejemplo, viviendo en Londres, en Cuba, a nosotros o en mi generación, había un enfoque muy cultural sobre la escritura, en el sentido de que uno tenía que escribir cuando ya se tenía inspiración y talento y ya. Y viviendo en Londres uno conoce lo que es, por ejemplo, los programas de escritura creativa y la manera en que se puede enseñar a uno a escribir y a tratar y pues a narrar de una manera más eficaz, no solo literatura, sino todo. Y que si uno en Cuba hubiera tenido acceso a esa enseñanza, pues me imagino que la literatura del país hubiera progresado mucho, se hubiera beneficiado mucho. Sí, sin duda. ¿Quiere preguntar algo? Sí. No, por favor, pero cuando te quieres. He hablado demasiado. Ya, que va. Callo. No, simplemente quería saber si te puedes imaginar. Bueno, yo voy conociendo algo de Cuba por Alina y, en fin, una visita y un curso de cubano acelerado, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber, la cultura cubana para mí como madrileño es algo tan absorbente y tan fuerte. Por una parte es tan pequeño y por otra parte tiene una potencia nuclear prácticamente, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar, estoy deseando llegar a casa para empezar a leer estas historias, es si tú crees que estos personajes podrían estar en algún sitio que no fuera en Cuba o en La Habana. Realmente no sé cómo contestarte, porque son personajes muy culturales, o sea, son historias centradas en... hubo todo un proceso previo de quiero hacer este libro y así, y en ese sentido fue todo muy organizado para ese objetivo. Pero sí, creo que sí, o sea, leyendo, mi investigación fue sobre emigrados, de diáspora, en fin, leyendo las historias de cualquier emigrado de cualquier otra parte del mundo, siempre encuentras puntos de contacto con tu historia personal. Y luego, una pregunta broma, si me permites, sí, que no se me ofenda a nadie por ello. ¿Cómo es posible que un cubano sea capaz de contar 6 historias en 140 páginas solamente? Esos son los años de Inglaterra, no me lo explico. Bueno, hay que dejar para el ¡Qué próximo. maravilla! No, te quiero decir, lo admiro, a veces hasta lo agradezco. Es cierto que la economía, Sí. la economía de la escritura, Perdona, es una broma, ¿eh? No. cuando la gran parte de la escritura nuestra se desborda en un barroquismo, pero la economía sorprende, ¿verdad? La economía y la eficacia, porque también se puede ser económico y quedarse en una anécdota, pero es económica y eficaz, y lo logras, y probablemente tenga que ver con... Creo que viene también la experiencia como periodista y sobre todo la radio, que uno siente que te limita a veces, pero también tienes esa presión del tiempo y de contar lo que vas a hacer en un tiempo específico, y cuando estás dentro de él no lo ves, pero cuando sales de él te das cuenta que tienes un oficio y que puede ser muy beneficioso, pero puede ser muy perjudicial también, y tienes que tener mucho cuidado. Y creo que por ahí está el... Gracias. Bien. Bueno. Bueno, nada, quiero colaborar con esta hermosa actividad. Quiero simplemente congratularme del encuentro, de que hacía 22 años por lo menos que no veía a Iván, y comentar dos cositas, una biográfica y otra sobre el tema. Primero decirles que parece que están en el día 2
después de Irma. Parece el parte meteorológico del día 2 después de Irma, lo que vienen, vuelvo a la corrección política, y les digo que, bueno, Iván, nos conocimos en la universidad, compartimos casi pupitre durante años y siempre recuerdo una amabilidad, una gentileza campesina que era grata en tiempos de caníbales, porque eso era el periodo especialmente cruel, los más especiales dentro de esos periodos, que realmente agradecí siempre, y esto es un recuerdo encapsulado porque no nos hemos visto en 22 años, pero agradezco en aquel momento esa calidez que seguramente está en la escritura de este libro, esa afectividad que está seguramente en estas historias de ancianos. Recuerdo que Iván es un tipo con un gran don para las lenguas, una gran capacidad para meterse en los mecanismos de la traducción y de saber de los idiomas su funcionamiento. Y creo que eso también de aquel tiempo lo recuerdo porque, oye, yo en ese tiempo arribé a la Universidad de La Habana y me parecía un estado alterado de conciencia, o sea, me parecía una cosa en la que no es que supiese el contenido de las asignaturas, es que realmente a veces no podía ni deletrear el nombre de la asignatura, porque realmente no había conexión con un contenido que yo pudiera llevar a alguna parte, ¿no? Manejar con alguna destreza. Y recuerdo a Iván en su labor de traductor algunas veces de esas, se dice en estos días, de esas desconexiones, de esas desconexiones que realmente era en el periodo especial en una realidad cruel, donde por exagerar un poco, muchas familias se comieron a su abuelita. En medio de esas condiciones, tratando de entender de qué iba ese empiriocriticismo, esa leyenda que me estaban contando, Iván siempre tenía una palabra amable y paciente ante mí. Realmente podía pasar de buscar libros por La Habana y estar leyendo el Chuanzú de la edición de Monte Ávila Editores toda la noche y llegar a esa facultad por la mañana a ver esas clases absurdas, abyectas, algunas de ellas. Oye, era tremendo. Y a Iván siempre le agradezco la ayuda en esas situaciones tremendas del periodo especial. Creo que la amabilidad, la afectividad y el don de lenguas seguramente están aquí y son algo por lo que te ha ayudado a ampliar el campo de batalla de tu propio intelecto y de tus propios intereses narrativos, ¿no? Creo que eso te ha ayudado. No hay duda que esas dos cosas están en la raíz de tus libros, de tus cuentos, y esa es la parte biográfica. Simplemente decir, agregar sobre los viejos de La Habana, los viejitos de La Habana. Oye, yo llevaba muchos años sin ir, he ido en los últimos años. Es una población realmente vapuleada, arrasada, está en unas condiciones de desesperación. O sea, es gran literatura seguramente contemplar a una tribu en condiciones extremas. Seguramente vemos unas condiciones dostoyevskianas en determinados momentos de desesperación en Siberia, pero están sometidos a unas condiciones terribles por distintos tipos de decrepitud que viven, ¿no? Por una decrepitud que es el salario, la pensión que les toca a esos pobres seres, que ronda los $10, en algunos casos menos, en algunos casos un poquito más, pero de ahí 10, 15, vaya, no sé, $20. Corríjanme si hay otra cifra de media. Pero eso, tener un jefe de gobierno que es el más viejo de la Vía Láctea. Seguramente hay algún brujo por ahí, alguna tribu de la Micronesia que tiene más años que Raúl, pero el más viejo jefe de Estado. Decrepitud por eso también, porque la élite es de personas de más de 80 años y practican unas extrañas artes marciales de esa edad.
decrépitos, porque en definitiva tienen que contarle a sus nietos batallitas de falsantes, porque oye, en el fondo tienen que hacer una dramaturgia, porque para ellos, que son gente que han construido ese sistema, también es una deriva que es de derrota, es de una deriva que tienen que haber visto la carcoma, tienen que haber visto las ruinas, es evidente eso, o sea, tienen que contarle a sus nietos, a Yumikulis le tienen que contar una historia de que, oye, que no sé qué, que eso. Él está interesado en el perreo, pero así todo lo que le puedas contar a ese niño es una historia delirante de un personaje que ha ido deteriorándose con su realidad, ¿no? Alrededor, deteriorándose todo, ¿no? No ha sido una victoria, no ha sido una deriva triunfal. Ha sido irse calcomiendo todo, y llegar a una generación de 80 años que ahora mismo no pueden decir que fueron buenos profesionales siquiera. Porque, a ver, ¿qué arquitecto ha construido en Cuba algo eso? ¿Qué abogado o médico ha construido eso y que ya es un jubilado y puede decir yo hice una excelente labor en tal cosa? No, mentira. A la hora de la verdad son derrotados también, que llegan a una situación en la que contarse su propia historia es el carajo. Es el carajo. Después, tú sabes que han sido hurtados de la historia, porque son gente que llegaron a 80 años porque en definitiva todos esos grados de decrepitud lo soportan. Porque en definitiva no vieron los 60, no vieron los 70, no vieron los 80, no estaban al tanto de lo que pasó en el mundo, de lo que fue su propia profesión en el mundo. Y eso es una deriva fuera de la historia que los condena porque llegan sin haberse dado cuenta de cuál ha sido su verdadera esencia, que han sido en todos esos años. Se olvidaron, no vivieron las drogas, los hippies, el sexo de drogas, no les pasó nada. Les pasó que alguien les dijo que hicieran esto, que hicieran lo otro, que fueran más llevados para acá, para allá. Llegaron a los 80 y ¿qué? ¿Ahora qué? ¿De viejos qué? Pues no sé, me parece que ahí hay gran literatura en esos temas, en esa situación humana hay gran literatura y hay poca hasta ahora. Hay una canción de Boris Larramendi que se llama El Bárbaro, que habla de un viejo que se quedó, que es simpática porque cuenta bien la historia. Vendió todo y subsiste ahí tomando ron y contándose sus mentiras. Y realmente en las últimas veces que he ido a La Habana he caminado bastante por el pedado por ahí. Mi tamaño del universo son 20 calles, 20, 30 calles ahí que normalmente no son ni línea, ni G, ni paseo, ni 23, son las intermedias. Y siempre que eso, una de las últimas veces vi un viejito así, flaquito de eso, un huesito, unas gotas de agua, que de repente se me perdió dentro de un cubo de basura. Que yo dije, pues coño, y voy hasta ahí y me lo encuentro feliz de la vida dentro del cubo de basura, revolviendo. Y eso se ve en La Habana de hoy. Esos viejos de La Habana desesperados, enajenados, en un estado de zombificación que hace bueno Juan de los Muertos. O sea, yo siempre he defendido a Juan de los Muertos porque me parece una fricada y porque me parece realmente algo que desde su género está diciendo lo que es esa población, ¿no? Lo que soporta y en lo que se ha convertido. Y los viejos son, es la situación de un país envejecido en todos sus costados, no renovado, no remendado. Nada, placer compartir esto. Señores. Natal sin condiciones. Gracias, Oreste, por contextualizar un poco, ampliar el contexto de los relatos Yo hace mucho Iván. fui en el 2012 y después de 8 años. Sí, yo también lo soy eso. No iba durante muchos años y después iba a menudo y he visto esa carcoma ahora reciente que es terrible, ¿no? Es terrible. Pero eso que decía Oreste es a veces por qué las historias tienen que ser cubanas. Sí, se soporta esos extraños niveles de ver dónde se quiebra la personalidad. Hay que soportar ahí esa carga y yo creo que eso, bueno, se puede asociar a algunos lugares totalitarios, ¿no? Hay otros lugares donde se podría investigar. Hay una gran literatura de la República Democrática Alemana que trata muchos temas de estos, pero de verdad que miseria.
en el tercer mundo, no sé qué, no sé cuánto, combinados como parque temático, oye, este es un Con lugar... calor, combinado con calor. Sí, sí, con... Estoy seguro que alguien más motivado por las intervenciones que ha habido. ¿Alguien más tiene algún registro que apuntar? ¿Alguna...? Bien, pues entonces les agradecemos vuestra compañía y Iván pasará a firmar conmigo. Lo habéis... Y gracias a todos. Me ha hecho un discurso, compañero. Te veo hace un millón de años. Hace 2 años. He traído al interventor.